¿Cómo está? Pues muy bien, encantado de estar aquí una vez más. ¿Qué le parece este asunto? Crack, el portavoz sabe mi especial amor por la portavoz del gobierno de Estados Unidos. En este caso, pues insisto en una de las cosas que me parece que se da un mensaje erróneo por parte de la Casa Blanca diciendo que no hace falta negociar un techo de gasto. Es necesario, es obligatorio ese techo de gasto negociarlo con el Congreso de los... No has dicho que no haga falta, has dicho que ellos no lo van a Bueno, negociar. no va a negociar, exactamente. Que si quieres me lo apruebas y si no te pongo impuestos. Totalmente. Para mí ese es el problema. Es decir, existen otras herramientas para poderse saltar la problemática o limitación del techo de gasto, que ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Cosas que son bastante cutres, como la emisión de una moneda de $1 billón, como otro tipo de cosas, como aumentar impuestos en este caso, etcétera. Bueno, aquí para mí el problema no son las alternativas para saltarse el techo de gasto, sino el mensaje que tú das. Y es que tú tienes una ley y no la respetas. Y vas a hacer todo lo que esté en tu mano para saltarte esa ley. Y hay que recordar una cosa, en economía es esencial tener algo antes de una fiscalidad atractiva e incluso una economía equilibrada. Hay que tener seguridad jurídica y estabilidad política. Y con eso no se consigue. Bueno, ellos no dirán lo mismo. Iván Ayala, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿cómo está? Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Yo tampoco digo lo mismo, José, porque, a ver, es complicado esta cuestión del techo de deuda, porque es verdad que se confunde muchas veces. El Congreso ya ha aprobado un presupuesto y el presupuesto implica un incremento determinado, ¿no? Entonces, el Congreso, los presupuestos los aprueba el Legislativo, no los aprueba el Ejecutivo, los aplica el Ejecutivo. Pero el presupuesto ya ha sido debatido y han presentado sus enmiendas y ha habido el proceso presupuestario mediante el cual ya se ha aprobado esa ley que está en implementación y que tiene como consecuencia un incremento de deuda. Y un tope, o sea, hasta aquí puede usted... Exactamente, pero el presupuesto está aprobado y ese presupuesto implica ese incremento de deuda que ya ha aprobado el Congreso. Lo que ocurre es que ahora esto no es un debate sobre si se gasta mucho o poco, sino que lo que se intenta hacer desde el Legislativo es torpedear la ejecución del presupuesto, porque los republicanos pretenden poner palos en el camino de los planes de gasto público de Biden para generarle problemas electorales. Pero esto no es un problema político de sostenibilidad de la deuda. Esto hay que encuadrarlo en un debate político, de estrategia política, no de sostenibilidad de la deuda de Estados Unidos. Pero como bien dices, ya se ha aprobado ese aumento de deuda. Sí, ya se ha aprobado. Te estás queriendo gastar más. Bueno, es que ese es el ingreso. O sea, más de lo aprobado, quiero decir. No, más de lo aprobado no. En el presupuesto están los ingresos menos los gastos. Esos ingresos menos esos gastos es lo que genera este incremento de deuda, dadas las condiciones financieras actuales. Pero esto ya está aprobado. Es un hecho que, o sea, quiero decir, es lo que necesita el gobierno para poder implementar este presupuesto. Es algo más, ¿eh? Lo que piden es algo más de lo que ya se han pasado. Pues claro, porque se van a seguir pasando, quiero decir. Entonces, pero entonces no estaba ahí en el presupuesto. Bueno, pero es que a ver, en el presupuesto están los ingresos menos los gastos y en esas condiciones donde se aprueban los presupuestos implica un determinado deuda. Las condiciones cambian, pero el presupuesto está aprobado. Las condiciones cambian y eso incrementa la deuda, que es lo que se está pidiendo en estos momentos. Pero no y se los está republicanos dicen, bien, cambiar el presupuesto. No, pero los republicanos dicen, bueno, las condiciones han cambiado y usted se quiere gastar más en esto concreto o hacer esto otro. No, el plan que usted ha aprobado conlleva un incremento mayor de deuda dadas las condiciones actuales. Y nosotros, para poder aprobarle esa implementación del presupuesto, le pedimos que reduzca el gasto público. Y esto además me parece muy gracioso, porque los republicanos están en contra del gasto público, es decir, que genera distorsiones, pero al mismo tiempo reconocen que si se genera un gasto público, pues puede tener una repercusión positiva en la economía y esto incrementar el apoyo electoral a Biden. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Lo mismo que ocurriera en los 4 años de Donald Trump, que pidió elevar el techo de deuda. Y también Obama, ¿eh? No quiero decir que esto todos, va largo. José Luis Moreno, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿A usted qué le parece esto del techo de deuda? Yo siempre digo que la diferencia entre una democracia y algo que no es democracia es el Parlamento. El Parlamento es soberano y es el que corrige al Ejecutivo, sobre todo cuando no tiene mayoría absoluta, que es la posición que tiene ahora mismo el gobierno demócrata en los Estados Unidos. Y además, cuando en su momento se aprobó una norma que obligaba a que fuera el propio Parlamento, en este caso el Congreso, quien apoyaba esos cambios en la subida del techo de gasto, pues se hizo por algunas razones muy especiales, para tener cierto contrapoder o contrapeso
a un ejecutivo que podía, en un momento dado, disparar este gasto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que negociar. Una forma muy interesante de negociar es decir que no están negociando. Yo no tengo ninguna duda que están negociando. Lo que pasa es que reconocer públicamente que están negociando les haría sentirse débiles, y no quieren sentirse débiles. En una situación como la actual, que están además gastando muchos recursos públicos en apoyar a Ucrania en la invasión que han tenido los ucranianos. No solo ha dicho que no están negociando, ha dicho, y si no le subimos los impuestos hasta el 3% a los multimillonarios, hasta el 15% a las empresas... Que lo hagan. No, pero yo digo que de esta clave electoral eso también puede hacer daño. ¿A quién? ¿A los demócratas o a los republicanos? Ese es el juego de la democracia. Tú tienes que ser, tú tienes que tomar decisiones y saber que cada decisión que tú tomes va a tener un impacto. Esto de subir los impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones también lo hemos vivido en nuestro país. Lo vivimos, ahora hablamos de ello. Y no siempre sale bien al que toma esa decisión. Porque claro, los ricos y las grandes corporaciones crean mucho empleo. Y cuando se enfadan los ricos y las corporaciones, el empleo baja. Y puedo garantizarle a nuestros oyentes que los principales perjudicados no son los ricos, son los que no son ricos. No, y a mí me ha gustado mucho esa reflexión y la comparto 100%, porque creo que si leemos bien esta rueda de prensa, en este caso lo que están diciendo y están amenazando es: mi intercambio sería o me apruebas ese aumento en el techo de gasto o te aumento los impuestos, tú verás a quién quieres dañar. Bueno, me parece una buena lectura de esa negociación que están poniendo encima de la mesa y, como bien decías, pues tiene pinta de que exista esa negociación. Si no cambiamos las reglas del juego, quito la pelota, que es mía. Lo que sí me gustaría resaltar detrás de todo esto, que es efectivamente lo que estáis poniendo encima de la mesa, que es evidente que no tiene nada que ver con si se gasta mucho o si se gasta poco, y esto yo creo que es lo que habría que trasladar, porque muchas veces se confunde. Aquí no estamos debatiendo si la deuda o el gasto público de Estados Unidos es alto o bajo, sino que son estrategias políticas electorales, tanto de Biden como de los republicanos, y aquí sí quiero introducir un inciso, que pueden tener consecuencias negativas económicas a medida que esa fecha se vaya acercando. Depende de una fecha móvil, ¿no? Entre agosto y octubre. Sí, eso es. Entonces, ya ha ocurrido, ¿no? Ya ha ocurrido grandes movimientos del mercado debido a que no se alcanza un acuerdo y se empuja hasta el final la negociación y tiene unos efectos económicos negativos. No creo que sea ahora mismo la situación adecuada para generar este tipo de incertidumbres. Por demás está el 19 de junio, si no me equivoco. Es una fecha móvil, ¿no? Ese mediados de junio es donde le cuadraron el presupuesto a la señora Yellen, Sí. que es la secretaria del Tesoro. Y aquí les quiero hacer el segundo inciso.